Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Las batallas en el frente oriental cada vez son más duras y miles de muertos ya no son noticia. El 10 de febrero de 1943 no tendría lugar la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue una de las batallas en las que más españoles participaron y cuyo resultado asombró a toda la plana mayor soviética, hasta el punto de que llegaron a pensar que los españoles de la División Azul tenían un arma secreta que aún no habían visto. Aquel 10 de febrero de 1943, la División Azul, el cuerpo de voluntarios españoles que luchaban en el ejército alemán, estaba ante el mayor reto de su historia. Pero antes de seguir con el vídeo tengo que dar las gracias a World of Tanks PC por patrocinar este vídeo, y es que si os gusta la Segunda Guerra Mundial este juego os va a flipar. Podéis poneros a los mandos de todo tipo de tanques soviéticos, alemanes, estadounidenses, ingleses y de todo tipo, cazacarros, tanques ligeros, pesados, en fin, que tienes hasta 550 para elegir, desde los míticos Panzer hasta los tan codiciados T-34, y como no, jugar contra más de 100 millones de usuarios de todo el mundo. Y lo mejor, descargártelo y jugar es completamente gratis. Demuestra que tienes la frialdad de Zhukov, la audacia de Rommel, la osadía de Patton o la inteligencia de Montgomery, y embosca, engaña y destruye a tu enemigo en el bosque, desierto, campo o en la ciudad. Tienes hasta 40 escenarios diferentes. Además, he conseguido que con el código TankMania tengáis gratis un vehículo premium, un tanque pesado británico Excelsior de nivel 5, 250.000 créditos, 7 días de acceso premium y 3 tanques premium para probar. Las recompensas están disponibles para todos aquellos que seáis nuevos en el juego. Os dejo el link y toda la información en la descripción. Y ahora sí vamos con la batalla de Krasnivor. Como sabréis por el vídeo de la División Azul, que os dejo en la descripción también, los españoles habían sido mandados por el alto mando alemán a una de las zonas más duras del frente, nada más y nada menos que a Leningrado, lugar en el que las temperaturas llegaron a ser de menos 50 grados. Allí la División Azul se situó en los arrabales de la ciudad, en una posición que protegía los flancos alemanes para evitar que una ofensiva soviética pudiese rodear al ejército alemán, que a su vez sitiaba la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo. Al frente de la División Azul estaba Agustín Muñoz Grandes, quien personalmente supervisó el terreno y los trabajos de fortificación de las líneas españolas. El 12 de diciembre Muñoz Grandes es ascendido a teniente general y se ve obligado a entregar el mando de la división a Emilio Esteban Infantes. Las instrucciones soviéticas eran claras, había que tomar Krasnivor y avanzar hacia el sur. Para ello el ejército rojo iba a intentar lanzar una gran ofensiva para poder dominar tanto la carretera como el ferrocarril que comunican Moscú con Leningrado, y así dar un paso de gigante para levantar completamente el cerco de la ciudad. Los generales soviéticos eligieron lo que ellos creían que iba a ser el punto más débil en las fuerzas del eje, la unión entre las tropas españolas y alemanas, donde pretendían abrir una brecha hasta Krasnivor. A su vez, una segunda fuerza soviética trataría de rodear a las tropas españolas y, una vez cercadas, eliminar cualquier atisbo de resistencia. Para lograr esto, los soviéticos no escatimaron en recursos y destinaron una gran fuerza a atacar las posiciones españolas. Hablamos de 38.000 soldados soviéticos, apoyados por 100 tanques y 800 cañones, mientras que las tropas españolas no llegaban a las 6.000 unidades, todas ellas de infantería. Es decir, que las tropas soviéticas multiplicaban por 6 a las españolas, y para colmo los españoles no tenían tanques. La victoria soviética parecía asegurada. Aquel día las tropas dormían en búnkeres enterrados. Los oficiales no habían avisado a los soldados del inminente ataque ruso, a pesar de tener información de que este se iba a producir, para que los soldados pudiesen dormir bien. A las 6:40 de la mañana comenzaba la batalla con un gran bombardeo de artillería que se cebó con las líneas españolas. Hablamos de un bombardeo de 3 horas en las que cayeron decenas de miles de proyectiles sobre un puñado de kilómetros cuadrados. Un auténtico infierno. Una vez el fuego artillero cesó, los españoles comenzaron a sufrir un segundo bombardeo por parte de la aviación soviética. Tras el bombardeo, los soviéticos esperaban no encontrar casi resistencia, pero no fue así. Es cierto que en los sectores más afectados, los españoles perdieron entre el 50 y el 80% de sus fuerzas, pero los soldados españoles restantes salieron de sus refugios, se reagruparon y comenzaron a organizarse instalando lo mejor que tenían, las ametralladoras MG-34 alemanas en los propios cráteres que habían dejado las bombas soviéticas. Unas ametralladoras que habían sido guardadas en los búnkeres debajo de mantas para evitar que fueran dañadas en los bombardeos.
La temperatura era de menos 25 grados centígrados, una temperatura a la que en España no estamos muy acostumbrados, pero los españoles de la División Azul tuvieron suerte. El bombardeo había derretido la nieve y se había formado un barrizal tremendo que no dejaba avanzar con facilidad a los tanques soviéticos. Además, los soviéticos cometieron otro error, un error fatal, y es que los soldados del Ejército Rojo creyeron que allí no podía quedar nadie vivo, y corriendo, confiados, se lanzaron al asalto de las posiciones españolas. Sin embargo, las diversas posiciones españolas estaban preparadas para presentar batalla, y comenzaron a disparar cuando los soviéticos se acercaron a 100 metros de las posiciones españolas. De hecho, allí donde las posiciones españolas fueron menos alcanzadas por los bombardeos, llegaron a salir a campo abierto a por los propios soviéticos, desconcertando al enemigo. Las oleadas de infantería rusas llegaban sin descanso y eran repelidas una y otra vez por los cada vez menos soldados españoles. En las zonas que habían sido más debilitadas por los bombardeos, el frente llegó a presentar varias brechas, aislando a muchos soldados que llegaron a batirse a bayoneta contra los propios soviéticos. Nadie podía ayudar a estos hombres, ya que la división alemana más cercana estaba en alerta ante otro inminente ataque soviético, que al final nunca llegó, pero bueno. A mediodía la línea española estaba rota en 4 posiciones. Las defensas y contraataques heroicos se sucedían y los rusos, en vez de avanzar, se dedicaron a aniquilar a las fuerzas españolas rodeadas, lo que les supuso perder una gran cantidad de tiempo a los soviéticos y grandes bajas a ambos ejércitos. La orden española era clara: resistir hasta morir. Sin apenas municiones e incluso heridos, son muchos los soldados que se niegan a retirarse de sus posiciones. De hecho, hay ejemplos como los de la primera compañía, que fue sacada de las trincheras a golpe de lanzallamas. Conocidos posteriormente los detalles de las heroicas actuaciones individuales, se concedieron 3 laureadas y 11 medallas militares a estos soldados. Los soviéticos acabaron con estas bolsas de resistencia, incluso echándose literalmente encima de los desbordados defensores, que acabaron luchando con sus propias manos, capturando los rusos unos pocos combatientes y otros pocos heridos, en total unos 300 prisioneros. Ante el empuje soviético, los españoles establecieron una posición defensiva paralela al río Isora. El día acabó entre combates. La División Azul había sufrido enormes bajas, pero mayores eran las del enemigo. Al final del día, la línea española había retrocedido tan solo 3 kilómetros y ya no se movería más, gracias a la llegada de refuerzos alemanes que acudieron en su auxilio una vez se habían dado cuenta que el ataque principal era en el sector español. También un puñado de hombres del ejército estonio, de la Legión Flamenca, la Legión Lituana y la Legión Verde Portuguesa acudieron en auxilio de los españoles. La rotura del cerco de Leningrado había fracasado. De hecho, pasó casi otro año antes de que el 18 ejército alemán se retirara de los accesos de Leningrado. Krasny Bor costó a los españoles la friolera de más de 2.000 muertos, más de 1.000 heridos y 300 prisioneros. Sin embargo, las bajas soviéticas fueron de 11.000 muertos y 5.000 heridos. Durante su estancia en Rusia, la división consumió más munición de la que se utilizó en toda la guerra civil. Las bajas entre los soviéticos fueron tan elevadas que los oficiales soviéticos preguntaron a los prisioneros españoles por el nuevo arma secreta alemana que había causado tantas bajas, que aquello no era posible hacerse con armas comunes. Cuando los prisioneros decían que efectivamente usaron armas convencionales, los soviéticos no daban crédito a los resultados conseguidos. Tal fue la magnitud de Krasny Bor que la BBC británica la anuncia como la aniquilación absoluta de la División Azul. La división fue muy condecorada por el alto mando alemán, recibiendo esta un número de reconocimientos mucho mayor que los que solían recibir el resto de divisiones extranjeras. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si te gusta mucho el mundo de la economía, seguir a Memorias de Tiburón. También agradecer de nuevo a World of Tanks PC su patrocinio del vídeo. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.